Buenas noches a todos, muchas gracias por su participación. Estamos felices pues, de iniciar este webinar a todos los que están presentes. Tenemos a dos personas pues, de una gran trayectoria que van a estar participando el día de hoy en el webinar de inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Pues quien va a dirigir este webinar va a ser el doctor Raúl Horacio Arévalo, que es el rector de la Universidad de Internaciones, y él va a ser el encargado de presentar pues, a nuestro ponente esta noche. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Y doctor, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Gaby. Es un placer escuchar. Y esta noche tengo el enorme privilegio, porque en realidad es un privilegio, de presentar a ustedes al doctor Francisco David Mejía Rodríguez, una persona a la cual admiro y respeto muchísimo por sus 40 años de experiencia, de los cuales se ha desempeñado como catedrático universitario. Y él mismo es actuario y maestro graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en gestión de la información y conocimiento de la Universidad Abierta de Cataluña y es además un doctor honoris causa de la World Leaders Organization. Por si eso fuera poco, cuenta con grados de varios posgrados en Rice University, en St. Catherine College en Oxford University, la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, en Berkeley University, en Boulder, Colorado University, en el Euromoney Institute y tiene también titulaciones de alta dirección de empresas en IPADE y alta dirección e innovación de tecnología en IPADE. Esta formación tan espectacular que tiene lo ha hecho llegar a ser en este momento el rector de la Universidad Internacional de La Rioja en México, pero ha sido vicerrector en desarrollo e innovación de la misma y fue expresidente de la Academia Mexicana de Informática. Ha sido miembro de varios consejos de administración de empresas relacionadas al ámbito de la tecnología e información, telecomunicaciones y educación, y ha recibido, por supuesto, y muy merecidos, distintos reconocimientos a su desempeño en los ámbitos privado, público y académico. Así es que su experiencia como expositor lo hace la persona ideal para que desarrolle el tema de hoy. Así es que es con mucha admiración que dejo en la palabra al doctor Francisco David Mejía Rodríguez. Muchísimas gracias, querido doctor Raúl Arévalo. Primero que nada, agradecerles esta invitación que me hicieron para poder estar con ustedes esta noche. Pero adicionalmente a eso, comentaba yo hace un momento que verdaderamente me siento muy honrado porque sé que estoy ante un grupo de profesionales de muy alto nivel también. Finalmente, tenemos ese enorme gusto y satisfacción de trabajar para una institución educativa mundial en la cual pues estamos demostrando que estamos avanzando y estamos creciendo y que seguimos desarrollando muchas cosas. Y quizás un poco lo que les voy a platicar esta noche tenga que ver justamente con esa visión que estamos teniendo de dónde queremos seguir creciendo y seguir avanzando. Soy además, un admirador enorme de el país de Guatemala, no se diga la ciudad de Guatemala, que cada que voy la disfruto muchísimo. Yo siempre he dicho que Guatemala está tan cerquita de México que ya deberíamos tener a lo mejor un tren rápido entre México y Guatemala para llegar en una de estos trenes de alta velocidad que nos hicieran que nos conectaran en una cosa de 4 horas, 5 horas estaríamos ahí todos presentes en ese sentido. Entonces, muchas gracias nuevamente, Gaby Ávila también. También agradezco a la doctora Emilia, que fue quien de México, del grupo de profesores de Unir México, que me hicieron este contacto. Entonces, pues si no tenemos más, voy a iniciar con una charla que quiero que se sientan muy tranquilos, vamos a escuchar muchas cosas, pero sobre todo me gustaría que al final de la sesión pudiéramos interactuar, pudiéramos tener intercambio de muchas cosas. Voy a compartir mi pantalla para iniciar. Un segundo. Eh, Ahí estoy ya, ¿la están viendo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Gaby, ¿la están viendo? Sí.
Sí, la estamos viendo, la Sí, estamos. sí, Perfecto, muchas doctora gracias. Arevalo. Sí, muchas gracias. Pues muy bien, entonces voy a regresar un poquito y un poco le he llamado a esta presentación la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, pero realmente vamos a hablar de muchos ámbitos y vamos a hablar de aplicaciones e impactos al final un poco. Estamos viviendo un momento muy especial en la historia de la humanidad. Durante muchos años no se discutió de un desarrollo que estaba latente y que se veía trabajándose, que era todo el tema relacionado a esto que le llamamos hoy la inteligencia artificial, y que fue llamado así porque pues tenía un efecto distinto a que si lo hubiéramos llamado como originalmente fue concebido, que es el aprendizaje de las máquinas. Las máquinas empezaron a aprender, las empezamos a enseñar y empezamos a llevar un modelo educativo también para las máquinas, que es el que estamos ahora viendo ya reflejado en lo que ellas han aprendido y nos pueden empezar a dar. Entonces, quizás durante casi 60 años nos habíamos olvidado que ahí venía todo este desarrollo. Y de unos años para acá, concretamente de 2 años para acá, noviembre del año 2022, una empresa puso a disposición de todo el público una herramienta de un modelo de lenguaje para que todo el mundo accediera a él y lo empezara a utilizar. Y ese famoso chat GPT provocó finalmente que todo el mundo se diera cuenta que había herramientas muy poderosas que estaban ya ahí y que ahora se podían utilizar por cualquier persona. Esta parte doméstica de la inteligencia artificial pues modificó realmente mucho de lo que estamos hoy viviendo y lo que vamos a vivir en los próximos años. Estamos viviendo un momento de verdad de quiebre importante, así como fue hace 30 años el Internet y hace 60 años el cómputo y la tecnología electrónica que permitió que hubiera computadoras, ¿sí? Y hace 200 años la máquina de vapor, etcétera. Entonces vamos avanzando justamente en este modelo. Y entonces ahora en esta nueva ola, que déjenme decirles, es una ola enorme, es un gran tsunami que tenemos que saberlo entonces manejar porque si no nos puede realmente arrollar, ¿no? Avasallar. Entonces, déjenme ponerles esta primera lámina y la uso como un elemento simplemente de comparación. Hace más de 20 años, concretamente en el año 99, hace 25 años, cuando hablábamos de creatividad, innovación e Internet, la pregunta que todo el mundo se hacía es, ¿quién es el dueño de Internet? ¿Quién paga para que funcione? ¿Quién está haciendo dinero de esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer en Internet? ¿A qué beneficios y a qué riesgos estoy expuesto? ¿Y quién da cursos sobre Internet y cómo se puede aprender? Bueno, yo les voy a decir algo. Trasladen esas mismas preguntas al año 2024 y en lugar de decir Internet, digan inteligencia artificial. ¿Quién es el dueño de la inteligencia artificial? ¿Quién paga para que funcione? ¿Quién está haciendo dinero de esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer con la inteligencia artificial? ¿A qué beneficios y a qué riesgos estoy expuesto? ¿Quién da cursos sobre inteligencia artificial y cómo se aprende inteligencia artificial? O sea, lo que estamos sucediendo es que cada gran cambio nos hace cuestionarnos básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la evolución que hemos tenido como civilizaciones nos pone en una situación en la que decimos, oye, esto nos va a traer una serie de cambios tan de forma y de fondo que tenemos que estar preparados para ellos. Y déjenme decirles lo que pensaba un ejecutivo en el siglo, viendo hacia el siglo XXI también hace más de 20 años. Su pregunta es, ¿hacia dónde va la tecnología? ¿Se van a separar las generaciones? ¿Son diferentes los jóvenes de hoy? ¿Cómo va a impactar la tecnología a mi negocio? ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos? Por ejemplo, se hablaba del genoma humano, eso tiene mucho que ver con las ciencias de la salud, por ejemplo. Y la pregunta es, hoy, en el 2024, nuevamente, ¿hacia dónde va la tecnología? ¿Se van a separar las generaciones? Déjenme decirles, en el año 2000, en el año 99, hace 25 años, eh, ya había una separación de las generaciones que a lo mejor no lo notábamos tanto, pero hoy pues, estamos viviendo ya muchas generaciones. En lo que va de este siglo llevamos 3 generaciones. Los que llegaron, que habían nacido antes del año 2000, los que nacieron en los primeros 18 años de este año 2000 y los que están naciendo estos últimos 6, 7 años del año 2000. Entonces ya estamos con 3 generaciones ahorita, más traíamos otras 2 generaciones de antes, ¿eh? Entonces estamos conviviendo 5 generaciones hoy en las industrias
en la vida. Y entonces aquí ¿serán diferentes los jóvenes de hoy? Sería una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo va a impactar esa tecnología a mi negocio? ¿Está impactando de alguna manera? ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos, por ejemplo, de los avances sobre el genoma humano hoy con la inteligencia artificial? Es muy distinto a lo que se pensaba hace 25 años. Entonces, por aquí nos vamos a ir moviendo en ese sentido. Y bueno, simplemente para darnos una idea, en ese tiempo, ¿sí? Los cambios que traería consigo la evolución de Internet, 1,200 participantes en 88 meses de trabajo, con 86, 76 distintas ideas agrupadas en 50 categorías, empezaron a tratar de ver qué era lo que estaba mencionado: relaciones entre clientes, proveedores, nuevos productos y servicios, nuevos canales de distribución, nueva forma de comunicarnos, cambios organizacionales, necesidad de nuevos conocimientos y, lo menos mencionado, choques generacionales, impacto en las relaciones familiares, cambios en la forma de pago, cambios de conducta, dependencia de la tecnología, cultura de la imagen, fake news, polarización social. Eso hace 25 años. Hoy esto exactamente sigue ocurriendo y además con con otra profundidad, porque esto no se detuvo, esto nos lleva a un enorme. Entonces, ¿qué sentimos hacia la inteligencia artificial? Por ejemplo, estas láminas, que las voy a pasar muy rápido nada más, es perdón, ¿cómo te sientes hacia la inteligencia artificial? Los emprendedores, por ejemplo, a algunos les da curiosidad, a otros les encanta, a algunos les preocupa. Los directores corporativos, pues a algunos también les encanta, a otros les da curiosidad. Y como que todo anda por ahí, ¿no? ¿Qué sientes? Directores y maestros de primarias y secundarias también les da curiosidad, sí, les encanta. Eh, un poquito se empiezan a asustar. Antes los emprendedores y los directores corporativos no les aterraba. Acá ya hay un grupo de gente que le empieza a dar un poco de miedo. Los padres de familia de preparatorias y universidades, ya empieza a ver algunos, otros les preocupa. Ya empezamos a tener diferentes enfoques en cómo nos vamos a ir midiendo hacia la inteligencia artificial. 3 reflexiones. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Es un modelo para anticiparnos? ¿Y cómo lo tenemos que manejar en términos de los riesgos y la ética? El camino hacia la inteligencia artificial. Déjenme platicarles un poquito de esta lámina. El tema de Machine Learning e inteligencia artificial, y voy a usar el término en inglés porque es el término pues, que más entendemos. Este tema de aprendizaje de máquina pues suena un poquito como rudimentario, pero realmente las máquinas están aprendiendo. Entonces, este diagrama de conjuntos, de teoría de conjuntos que pongo aquí, lo pongo de un lado en 3 tonos, ¿no? El Deep Learning, que es el aprendizaje profundo; el Machine Learning y la inteligencia artificial, como la estamos entendiendo nosotros ahorita. Pero hay un conocimiento mucho más profundo de lo que se va a poder hacer con la inteligencia artificial. Perdón, particularmente con algunas disciplinas. Pero la estadística clásica, que esa no la vamos a dejar, las matemáticas, el álgebra, la estadística, van a seguir siendo una parte importante en ese sentido. Entonces, la inteligencia artificial son sistemas que realizan tareas lógicas semejantes a las que realiza un ser humano. Vamos a pensar en eso, ¿no? Es simplemente tiene un conocimiento y, dado ese conocimiento, realiza ciertas actividades que podría hacer un ser humano. Pero el Machine Learning, el aprendizaje de máquinas, ahí sí ya estamos hablando de algoritmos que aprenden grandes cantidades de información y toman decisiones basadas en patrones reconocidos en subconjuntos de diferentes datos. Cuidado, entonces ahí ya estamos metiéndonos a una parte mucho más profunda. Pensemos esto, por ejemplo, en términos de análisis clínico, pensemos esto en términos de estudios de diferentes tipos de salud, etcétera, ¿no? Entonces ya podemos empezar a enseñar a hacer algún tipo de cuestiones más profundas. Y el más profundo de todos estos es el subconjunto de rutinas, que aprovecha ahora sí la emulación o la simulación de cómo funcionan nuestras neuronas, las redes neuronales, de manera artificial, para ahora sí imitar procesos lógicos humanos y lograr aprendizajes mucho más profundos. O sea, aquí ya estamos tratando ahora sí de entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo es este concepto de las famosas redes neuronales, cómo se ligan los diferentes elementos que provocan la sinapsis del conocimiento para lograr
el aprendizaje profundo. Y esto desde luego requiere intervención humana para corregir errores. O sea, esto no está todavía en manos de un solo elemento de máquina, ¿no? Requiere de la gente. Me gusta usar este ejemplo porque es un ejemplo de un espejo. Aquí lo pongo así, trato de ponerlo de esta manera. Déjenme tratar de cerrar un poquito esta. Aquí lo voy a poner a un ladito. Es una distinción importante. La inteligencia no es lo mismo que la conciencia. Por aquí pongo un diagrama, desde luego simulado de lo que sería el cerebro humano, y del otro lado pongo un espejo. Y yo digo, la inteligencia es una mayor o menor capacidad de asociación de ideas, pero la conciencia es un conocimiento de la propia existencia. Y ahí es donde nos damos cuenta que justamente inteligencia y conciencia no son iguales. Entonces, cuando aquí el comentario va a ser, vamos a hacer que una máquina se acerque a un espejo y no va a tener ese elemento de conciencia como lo tenemos los humanos, ¿sí? Alguien dice, oye David, entonces esta discusión de la inteligencia artificial la matamos poniéndole un espejo a una máquina. En este momento yo te diría sí, porque ella no entiende ese concepto de el conocimiento de la propia existencia. Entonces, con un espejo la podemos acabar. Pero vamos a hablar entonces de tres cosas distintas. ¿Qué es un robot? Un robot es el cuerpo, la suma de mecanismos materiales que interactúan con la realidad. Y siempre que pensamos en un robot nos imaginamos a un humanoide, ¿sí? Pero los robots no necesariamente son humanoides, los robots tienen muchísimos años interactuando y algunos eran robots hechos de una manera mucho más, vamos a llamarle primitiva, de los robots que estamos desarrollando el día de hoy. De ahí incluso viene la palabra robot. La palabra robot es una palabra de origen, me parece que es, no estoy seguro si es romano o húngaro, y que significa esclavo, ¿sí? De ahí viene la palabra robot. En un escritor europeo lo escribe así, le llama robot a un esclavo que hacía las cosas que él le pedía que hiciera, ¿no? Y después se empezó a usar para todo el mundo y hoy la palabra robot la tenemos perfectamente entendida en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo. Pero finalmente no todos son humanoides, decía yo. Henry Ford, hace más de 100 años, cuando decide empezar a fabricar los automóviles en serie, lo que estaba empezando a utilizar era brazos mecánicos, elementos que hacían que caminaran sobre una banda también mecánica, las diferentes piezas que armaban el vehículo, y estaba ya realmente usando un mecanismo automatizado y de alguna manera robotizado para el sentido, claro, electromecánico, no tenía todavía los elementos que hoy tenemos. Y esos robots no tenían nada que ver con un elemento humanoide. Pero hoy nos imaginamos siempre al robot un poco más humanoide. Yo diría, a ver, ustedes que son gente del mundo de la salud, el día que hagamos un robot, va a ser un robot que sea probablemente con un poder mucho mayor que nosotros. Y alguien me decía, ¿cómo lo harías, David? Pues yo le pondría un ojo en la nuca, diría yo, porque eso sería entonces un robot más poderoso que yo. No tendría que estar volteando para ver qué había atrás, ¿no? Ya tendría ojos en la parte de atrás y ojos en la parte del frente. Oye, va a ser muy feo. Bueno, yo no dije que tenía que ser bonito, pero va a ser mucho más poderoso. A lo mejor va a tener 4 brazos, a lo mejor va a tener otro tipo de elementos distintos a los que hoy conformamos el modelo humano, ¿no? La inteligencia, ese es el componente lógico, la capacidad de establecer relaciones abstractas. Qué complejo es entender cómo en algún momento nosotros nos hemos vuelto inteligentes cuando estamos teniendo esa posibilidad de establecer relaciones abstractas entre diferentes elementos. Cómo hemos desarrollado, por ejemplo, el conocimiento, cómo hemos desarrollado la ciencia, cómo hemos desarrollado algunas cosas. Y la conciencia, decía yo hace un momento, que es la potencia de reconocerse a sí mismo como un individuo. Este señor John McCarthy, en el año 1956, fíjense, hace 68 años, él acuñó el término inteligencia artificial durante la primera conferencia académica que hubo sobre el tema. Y él mismo dijo en esa reunión, tan pronto funciona y a nadie le llama inteligencia artificial, porque decía, se vuelve parte ya de un proceso natural. Se reconoce, sin embargo, que gentes como Vannevar Bush y Alan Turing, que habrán oído hablar de él, fueron los primeros en sugerir tal invento de la inteligencia artificial. Entonces, hoy cuando hablamos de inteligencia artificial, pues tiene ya prácticamente 70 años la inteligencia artificial que se desarrolló, que se diseñó, que se pensó lo que podría empezar a hacer
todo lo que hoy tenemos en ese sentido. Entonces, no es algo nuevo, sin embargo, es algo tremendamente evolucionado, ¿sí? Alan Turing, ustedes habrán oído hablar de él. Él fue una persona que ayudó en algún momento a resolver un acertijo enorme, un mecanismo eh, para poder detectar los mensajes encriptados del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y al lograr esto, lo hace a través, efectivamente, haciendo un esquema de programación, el equivalente a lo que sería la programación de computadoras hoy día, siguiendo una serie de algoritmos, pensando en una manera de ir como esa máquina iba realmente aprendiendo, se dio cuenta y lo resolvió. Y eso permitió incluso que la guerra pudiera terminar mucho antes porque el ejército inglés pudo detectar estos mensajes y pudieron eh, eh, pues adelantar algunas de sus estrategias y hacer que la guerra terminara antes. Bueno, Alan Turing, con todo ese trabajo que hizo, él en algún momento hizo una definición que la voy a poner más adelante, y esto la conocemos como la máquina de Turing. Alan Turing lo que dijo es, no va a ser fácil, ¿sí?, para una máquina, ¿sí?, comportarse realmente como un individuo. Siempre vamos a poder distinguir cuando es una máquina o cuando es un individuo. Todo este concepto incluso de la máquina de Turing se empezó a utilizar hace algunos años. Ustedes son usuarios de diferentes aplicaciones o aplicativos donde les pide para validar alguna información, les pone un cuadrito que dice, no soy un robot, y tienen ustedes que poner una palomita en ese sentido. Después, cuando dice no soy un robot, les pone una serie de preguntas, ¿no? Les pone unas imágenes y le dice, dime cuántos semáforos hay en estas imágenes, o dime cuántas motocicletas aparecen en estas imágenes, y uno lo dice, y entonces en ese momento aquel algoritmo dice, ah, no es un robot. Bueno, déjenme decirles, ese modelo, que es el modelo CAPTCHA de hace algunos años, pensando en el modelo de Turing, hoy está perfectamente superado. Hoy una máquina podría engañar diciendo que no es un robot y atendiendo exactamente y descubriendo qué hay en las imágenes sin ningún problema. O sea que tenemos que cambiar esa manera de verlo, ¿no? Y bueno, algunas definiciones. La inteligencia artificial, esta capacidad de un artefacto para tomar decisiones, la inteligencia artificial enfocada, la ANI, que solo trabaja en un campo concreto de la realidad. Eso lo podemos hacer también. Por ejemplo, la inteligencia general inteligente o general, semejante a la humana, para transportarse en distintos campos. Y la inteligencia artificial superior, ¿no? Es la inteligencia a cualquier humano en cualquier campo. Entonces, con esto nos damos cuenta que hay mucho más allá de lo que nos han estado presentando como inteligencia artificial. Algunos libros y algunos pensadores, y voy a platicar un poquito de estos. Nick Bostrom, en el libro Superintelligence, que dice Caminos, peligros y estrategias. Él ahí nos va diciendo justamente, decir, oye, sí hay manera de hacer la superinteligencia, pero hay algunos peligros. Entonces tenemos que definir ciertas estrategias para llegar a esa superinteligencia. Me voy a ir al segundo, que es el de James Barrat, el que aparece aquí, que dice nuestra invención final. Y dice la inteligencia artificial y el fin de la era humana. O sea, como que pensaríamos que la inteligencia artificial va a acabar con los humanos. Evidentemente, pues no es así, pero sin embargo dice, esta es una invención que la teníamos ahí, la hemos desarrollado y nos va a llevar realmente a lugares donde no nos habíamos imaginado que podíamos llegar. Entonces, por eso podríamos pensar entonces que el fin de la era humana es porque ya muchas cosas las van a hacer las máquinas directamente, ¿no? Pedro Domingos tiene un libro que se llama El algoritmo maestro, de Master Algorithm. Dice, la búsqueda para la última aprendizaje de máquinas que rehaga nuestro mundo, ¿no? O sea, un algoritmo maestro que pueda rehacer todo lo que tenemos. Dejé al último este libro que se llama Singularity is Near, de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil hace más o menos unos 12 años sacó este libro, La singularidad está cerca. Y la definición de singularidad es cuando no sepamos distinguir realmente entre una máquina y un humano. Cuando estemos hablando con alguien, por ejemplo, o chateando con alguien, o teniendo una sesión de algún tipo con alguien,
y no alcancemos a distinguir si es un humano o es una máquina. Eso se llama la singularidad. Y él decía, la singularidad está cerca, o sea, cada vez más, hace 12, 14 años escribió este libro, ya decía, ya viene la singularidad. Este libro fue tan, digamos, vendido y leído por muchísimas personas, científicos particularmente, que se creó la Universidad de la Singularidad. Existe la Singularity University, donde justamente están estudiando todo este tipo de cosas. Y están hablando tienen diferentes especialidades en esta universidad. Tienen la parte de salud, tienen la parte de empresa, tienen la parte de educación, tienen la parte de leyes, etcétera. ¿Por qué? Porque están viendo que esto está cambiando dramáticamente. Y está sacando su libro recientemente, lo sacó este año, que se llama La singularidad todavía está más cerca. ¿Sí? Y él dice que para el año 2030, estamos a 5 años, ya estamos a 5 años, un mes del año 2030, él dice que vamos a estar ya sin poder distinguir fácilmente si estamos con una máquina o con un humano. Les recomiendo que vean un poco de esto. Vamos a ver algo de este señor Puente Dura, que él dice, vamos a hablar de un modelo para comprender estas cosas, ¿no? Denme un segundito. Y déjenme decirles, hemos creado mucha expectativa con todo esto. Los primeros automóviles autónomos fueron probados en los años 80. En 1955, perdón, 1995, hace 29 años, se realizó el primer viaje autónomo de Pittsburgh a San Diego. Tesla introdujo su piloto automático en 2014, hace 10 años. Y en cada ocasión se asume que la adopción ya es inminente. Vamos en 2024 y no ha ocurrido. Déjenme decirles, hay muchos lugares donde ya hay servicios de vehículos autónomos, tipo taxi de aplicación. O sea, tú ya lo llamas, viene un vehículo, no hay nadie manejándolo, te subes y te lleva. En la ciudad de San Francisco hay cerca de 600 vehículos que dan el servicio de taxi autónomo, ¿verdad? Eventualmente habrá, pero aún no. El impacto de toda innovación entonces es muy sobreestimado, perdón, a corto plazo y muy subestimado a largo plazo. Todo el mundo cree que esto va a pasar mañana. Todo el mundo piensa que mañana vamos a estar haciendo cirugías con robots, vamos a estar haciendo probablemente diagnósticos a través de un robot, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que sobreestimamos, pero subestimamos que realmente sí va a ocurrir en el mediano plazo. La medicina personalizada, el análisis de datos de cada persona, toda la parte del genoma y el reconocimiento particular que habrá, etcétera, etcétera. Bueno, veamos un poco lo que dice Summer en este esquema. Él dice, se llama a su modelo SAMR de Rubén Puente Dura. Y dices, sustitución, aumento son mejora, pero transformación son modificación y redefinición. Durante mucho tiempo hemos hecho mejoras, sustituyendo. La nueva tecnología sustituye funciones, pero la lleva a cabo de forma semejante a como se hacían antes. Por ejemplo, una impresora, ¿no? Pues sí, es una sustitución, ¿no? De lo que puede hacer a una máquina de escribir en algún momento, ¿no? El aumento, la nueva tecnología agrega capacidades a la función y con ello la enriquece. Pues una computadora que tiene un procesador de texto, pues sí, mejora muchísimo y hay un aumento. Pero pasamos a la transformación. Cuando la nueva tecnología modifica la función, la aumenta en amplitud, en alcances, involucra otras funciones. Cuando metemos, por ejemplo, cuando surgió el correo electrónico, cuando surgió todo este manejo de aplicativos, etcétera y demás, esto nos cambió. Y luego viene la redefinición. La nueva tecnología redefine la función con la cual cambia la relación entre las personas, la función y la tecnología. Piensen esto en términos de la salud, ¿no? Cómo hemos ido avanzando con, primero, todo el modelo que provocó que existiera una, eh, todo el modelo químico que permitió la creación de medicamentos, etcétera y demás, ¿no? En ese sentido. Bueno, seguimos aquí adelante. Un segundo. Un ejemplo, perdón, un ejemplo sencillo aquí para que lo vayamos viendo. El modelo de transporte, por ejemplo. La sustitución.
Los seres humanos caminábamos, luego usamos a los animales para trasladarnos, usamos el caballo, luego creamos un vehículo, ya puede haber sido una carreta, pero aquí ya ponemos un vehículo ya motorizado. Pero esto aumentó, empezamos a hacer camiones, camiones de carga, la parte individual, empezamos a movernos con barcos más grandes, empezamos a movernos por el aire, ¿no? Luego modificamos, empezamos a tener autos deportivos, autos de carreras, etcétera, para llegar a un modelo de redefinición totalmente que es que las ciudades se volvieron ciudades totalmente orientadas al transporte. Hoy una ciudad sin transporte pues no sobrevive. Pero vamos a ver el tema de la comunicación. Hablábamos, usamos un teléfono, pasamos un teléfono inalámbrico, pero luego lo modificamos, le pusimos música, le pusimos fotografía, le pusimos el manejo de nuestra agenda, le pusimos una calculadora y al final, ¿con qué nos quedamos? Con un dispositivo móvil que tiene todo esto. Entonces ahora para nosotros la comunicación es con nuestro dispositivo móvil, ¿no? Con ese nos movemos para todos lados. Voy a hacer aquí un alto, un momento, le llamo yo el safety car, o sea, para que hagamos un alto y digamos, hasta aquí vamos entendiendo a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, hacia dónde queremos ir. Y ahí vamos a ir viendo cada vez algunas de las cosas que quiero que vayamos conversando más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar de la IA generativa aplicada a la educación. ¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, pues porque estamos en una institución educativa y queremos hablar un poco. ¿Hay confusión con la llegada de la inteligencia artificial? Vamos a ver, esta es una imagen hecha por una herramienta que se llama Midjourney, ¿sí? A la que le dijimos, haz que dos mujeres con bolsas de compras, shopping bags, en un fondo azul a ¿cómo se llama? Efecto de presentación 120, perdón, 128.85. Estas dos muchachas que aparecen aquí, estas bolsas que aparecen aquí, estos vestidos que aparecen aquí, los creó una herramienta que se llama Midjourney de inteligencia artificial. Así de simple. Inteligencia artificial generativa. ¿Por qué las puso sonrientes? Pudimos haber dicho que las pusiera serias y le hubiéramos dicho ahí, two women with no smiles, etcétera, ¿sí? Y no la va a hacer. Eso es lo interesante de todo esto. Puede ser cosas más sofisticadas. Aquí, por ejemplo, le pedimos que hiciera un teatro de ópera espacial, tomando en primer lugar una categoría digital del Colorado State Fair, ¿no? Y vean lo que nos hizo, ¿sí? Y entonces, este es el tipo de cosas, finalmente, que nos está haciendo la inteligencia artificial. Miles de empleos que se han generado y solo son un grano de arena en la vasta playa de lo que DALL-E. DALL-E es otra herramienta para hacer imágenes. Además, muy hábilmente le pusieron así DALL-E, usando el entendimiento del nombre del gran pintor catalán Salvador Dalí. Y dicen, esto es lo que se puede hacer, ¿sí? Que tenemos que considerar aquí, ¿sí? Una obra creada con Midjourney gana un concurso de arte. Fíjense, ya podemos llegar a ese tipo de cosas, ¿sí? Jason Allen ha usado la inteligencia artificial Midjourney para participar en un concurso y el resultado fue sorprendente. Acabó ganando la competencia, pero también acabó que todo el mundo dijo, pues no, pero él finalmente se llevó el premio a su casa, ¿sí? Y entonces este tipo de cosas nos empiezan a hacer a pensar de una manera diferente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Sí? ¿Hasta dónde vamos a estar en ese sentido? Yo sé, por ejemplo, ustedes se dedican al mundo de la salud, que yo hago mucha burla con amigos médicos que tengo, que siempre les digo que todo el mundo consulta primero al doctor Google, bueno, ahora al doctor ChatGPT, ¿no? Antes de ir a verlos a ellos. Y uno de ellos decía, dice, yo tengo una puesto mi tarifa en la entrada de mi consultorio donde dice, si viene usted a consulta, cuesta, voy a ponerlo en dólares, cuesta $50. Si usted viene a consulta y ya sabe lo que tiene porque lo vio en Google, cuesta $75. Si usted viene a consulta, ya sabe lo que tiene y además quiere que yo le recete específicamente, son $150. Si usted viene a la consulta y además sabe lo que tiene y además no sé cuánto, y además me va a enseñar de lo que
tengo yo que aprender, entonces le cobro $250. El problema es ese, que estamos llegando a un punto en que hay una enorme cantidad de información por todos lados que puede provocar que ocurran cosas como estas. Una revista de ciencia ficción veta a cientos de autores que usaban la inteligencia artificial. Y este tema del vetado es, bueno, hubieras hecho entonces la revista especial hecha con inteligencia artificial y hubieras dejado hecho la que estaba hecha con autores que no usaron inteligencia artificial. Esto no lo vamos a poder detener. Esto ya está y cada vez va a ser más en ese sentido. Y por poco aprueba ChatGPT el examen de admisión a la Facultad de Derecho de Estados Unidos. La barra de abogados de los Estados Unidos es terriblemente exigente para que la gente pueda acceder al grado de abogado en Estados Unidos. Y aprobó, por poco aprobó, fue C+, es decir, la calificación mínima para aprobar, ¿sí? Pero dense cuenta, o sea, estamos llegando a ese tipo de cosas ahí. Por ejemplo, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Fíjense. Lo voy a pedir, acá abajo pueden ver, hasta abajo de la lámina, le digo, escribe en código Python para implementar un juego básico, ¿sí? Déjenme volverlo a poner aquí, le voy a decir, escribe un código en Python, Python es un lenguaje de programación de computadoras, para implementar un juego básico, vamos a decirle que haga este. Perdón, me adelanté un poquito, déjame regresar al anterior. Para un juego básico, ahí lo voy a decir, ¿sí? Y ahorita lo va a escribir, denme un segundito. Escribe, esto es ChatGPT, directamente en código Python para implementar un juego básico. Ok. De Buscaminas. ¿Se acuerdan del Buscaminas? No, no, mejor el Buscaminas no, porque hay otros mejores, que se dé Pac-Man. Y ahí me está creando el software de Pac-Man. Escrito, ¿cuánto tiempo me está llevando? 15, 20 segundos que me está escribiendo el juego de Pac-Man en código Python. ChatGPT. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con los programadores? ¿Qué va a pasar con la gente que aprendió a usar lenguajes? Claro, me dice, te hice una versión que no es toda completa, pero la puedes usar para algo, etcétera, ¿no? Entonces ahí está. Aquí le voy a pedir que me haga una base de clientes, ¿sí? De base de datos de clientes. ¿Sí? Ahorita se la pedimos ahí. Bueno, la dejo ahí para que vean. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Crea una, un esquema de base de datos, ¿sí? En SQL, que es un lenguaje de consulta, es el Structured Query Language, para crear una base de datos, una tabla de clientes. Estoy haciendo mi tabla de clientes en la empresa y ahí va, ahí me la crea. ¿Sí? Entonces, un curso de base de datos que se da en tercer o cuarto semestre de una carrera de ingeniería, de informática, de cómputo, etcétera, pues les enseñamos a hacer esto, pero aquí te lo está haciendo ChatGPT directamente. ¿Sí? Entonces, podríamos seguir haciendo cosas en ChatGPT, pero se dan cuenta, yo ahorita le pude haber dicho que nos hiciera una receta de medicamentos, pero bueno, capaz que me equivoco y sale alguna cosa rara por ahí. Fíjense lo que ha sucedido con todos estos. Spotify le tomó 11 años alcanzar 100 millones de usuarios. A Netflix le tomó 10 años alcanzar 100 millones de usuarios. Airbnb, que es una plataforma de servicios de hospedaje, le tomó 8 años alcanzar 100 millones de usuarios. A Twitter, todavía aquí lo tenía yo puesto así antes de que ahora se llama X, perdón, le tomó 5 años. A Facebook, 4 años y medio. A Dropbox, que es una herramienta para hacer manejo de archivos y forma de colaboración entre diferentes individuos o organizaciones, 4 años. A WhatsApp le tomó 3 años y medio. A Instagram, 2.5 años. A TikTok le tomó 9 meses. Y a ChatGPT le tomó
2 meses llegar a 100 millones de usuarios. Esto fue entre noviembre y diciembre de 2022, hace 2 años. ¿Cuántos usuarios creen que tiene en este momento ChatGPT? Todos pensaríamos que ya rebasó a Facebook, que ya rebasó a WhatsApp. Curiosamente no, porque aquí lo curioso es que alcanzó muy rápido, pero el uso de una herramienta como ChatGPT no está abierta para todo el mundo. No, no todo el mundo siente que la puede usar, ni todo el mundo la está usando de la manera correcta. La parte más complicada de usar una herramienta como esta es realmente chatear con la máquina para que la máquina aprenda junto contigo y te siga generando lo que tú vas necesitando. La máquina tú la vas a enseñar para que vaya haciendo las cosas como tú quieres. Y eso va a ser, va a ser un tema súper interesante. Imagínense ustedes como médicos que tengan una herramienta de este estilo, de inteligencia artificial generativa, a la que, por ejemplo, le pasen información de sus pacientes y les vaya generando, por ejemplo, pues toda una serie de datos adicionales cuando el día que llegue el paciente, pues ya toda la información que ustedes tienen que revisar a lo mejor en un Cardex, en un expediente, de manera, hoy lo hacen ya directamente a lo mejor con un Excel o con un manejador de base de datos, etcétera, ya no lo hacen en un folder, anteriormente había que checar en el folder, entonces hoy a lo mejor ya se los da de una manera directa y rápida el propio ChatGPT si nosotros lo enseñamos a que sea la manera en la que pueda hacer. E incluso, a lo mejor la primera parte de la plática con el individuo, con el paciente, pues es que platique primero con ChatGPT para que entonces ya cuando tú te sientes con él, tengas una mayor relevancia en el trabajo. No estoy exagerando, ¿eh? Lo que le estoy diciendo es una manera que se está usando ya, por ejemplo, en términos financieros, en términos de gente que solicita algún tipo de servicios particulares, etcétera. Entonces aquí está, ¿sí? 2 millones de desarrolladores y hay 100 millones de usuarios activos a la semana en ChatGPT hoy. No es un número que nos asustemos, 100 millones, ¿no? Cuando pensamos que eh, 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 WhatsApp anda arriba de los 1.500 millones de usuarios, ¿no? En el mundo. Facebook anda cerca de los 2.000 millones de usuarios, ¿no? Entonces, en ese sentido. Entonces, voy a moverme un poquito en ese sentido y voy a usar algunas frases aquí. Fíjense, ninguna máquina puede dañar a la humanidad o por inacción dejar que la humanidad, perdón, que la humanidad sufra daño. Esto lo dijo Isaac Asimov. Isaac Asimov es un escritor, un científico, historiador, fue hasta poeta, hizo muchas cosas Isaac Asimov, y entre muchas otras, él generó un esquema. Aquí está su vida, se fijan, vivió 70 años Isaac Asimov, lo hubiéramos querido tener más tiempo con nosotros, ¿sí? Él decía, ninguna máquina puede dañar a la humanidad o por inacción dejar que la humanidad sufra daño. Lo dijo en 1950, ¿eh? Cuando apenas el cómputo estaba empezando a desarrollar en el mundo actual, ¿no? Hace una novela, él que se llama I, Robot, Your Robot, en ese año, y entonces crea las leyes de los robots. Isaac Asimov y dice, un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley, ¿sí? O sea, que no dañes a otro humano. O sea, no vamos a poder usar los robots, por ejemplo, como herramientas de guerra. Es un poco lo que quiere decir aquí Isaac Asimov. Y un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esa protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Es una película muy interesante que escribió bueno, basada en un libro escrito por un escritor inglés que se llamaba Arthur C. Clarke, que se llama 2001, Una Odisea Espacial, A Space Odyssey 2001. Y él lo que dice ahí, hay una máquina en esa película, en esa novela, que llega un momento en el que ella se siente que la van a desconectar y lo que hace es ataca a los humanos y logra matar a uno de ellos hasta que otro la logra desconectar. Es una cosa terrible, ¿no? Bueno, me voy a pasar algo más rápido para ir avanzando un poquito más en esto. Paul y Marie Christine Hatton dieron una definición de inteligencia. Es una facultad propia de ciertas clases de seres vivos que les permite pensar, obrar a voluntad, ser conscientes de su existencia, establecer relaciones con el mundo exterior, aprender, ser originales, adaptarse, razonar,
autocorregirse y atender sus necesidades. Fíjense qué definición tan extensa de la inteligencia. A veces escuchamos definiciones muy simples, ¿no? La capacidad de adaptación, ¿no? La capacidad de aprendizaje, ¿no? Vean, son muchas cosas más lo que está diciendo aquí Paul y Marie-Christine Hatton, porque en base en eso, ellas definen inteligencia artificial. Es la capacidad de un artefacto creado por nosotros de realizar los mismos tipos de funciones que caracterizan a la inteligencia que definimos anteriormente. Entonces, es un campo muy amplio, pero su desarrollo se enfoca principalmente en hacer que las máquinas y los robots se parezcan cada vez más a los humanos, tanto en la forma de pensar como en la forma de actuar. Entonces, si aquí estamos pensando que la inteligencia artificial va a ayudar a muchas profesiones que hoy tienen que ver con la interacción entre humanos, vamos a pensar entonces que hay que hacer que esas máquinas, que no tienen que ser humanoides necesariamente, tengan que pensar exactamente así para poder entender mejor a los humanos. Y aquí es donde entramos a todas las ramas de estudio que decía yo hace un rato. Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision. A ver, déjenme decirles, todo el tema de la visión humana es impresionante lo que se está empezando a hacer. Hoy, por ejemplo, hay adelantos enormes de, vamos a decir, eh, músculos oculares hechos de manera externa, no con material humano, que te permiten, por ejemplo, eventualmente a lo mejor insertarlo en el cuerpo humano y que te van a permitir vía tu aplicación hacer zoom, poner sombras, cambiar colores. O sea, tú vas a tener en tus ojos las aplicaciones para hacer una cantidad de cosas, por ejemplo. El, el procesamiento del lenguaje natural, un poco lo que hacen hoy estas herramientitas pequeñas que tenemos en casa, como el Alexa, como el Siri, como Cortana, que le hablas en tu idioma y te entiende y está entendiendo, estás hablando. Bueno, de hecho, la inteligencia artificial generativa le estás escribiendo en tu lenguaje natural. Ya no tienes que hacer un programa para decirte que te haga algo, ya lo escribes y le dices, quiero que hagas tal cosa, ¿sí? Pero también generación de ese lenguaje natural, lo que se hace un momento, ¿no? Los famosos chatbots, los asistentes virtuales digitales también, sistemas que te van a permitir hacer todo este concepto que se llama el Recommender Systems, que es ir más allá de algo que te puede dar lo que sigue, prepararte para todo lo que sigue, sistemas de planificación, análisis predictivo, por mencionar algunas de las muchas cosas que vamos a hacer en estas ramas de estudio. Años de investigación. ¿Sí? Se requiere gran capacidad de cómputo, donde el principal insumo de la inteligencia artificial es el Big Data. ¿Sí? Hemos oído hablar mucho del Big Data. Les voy a decir algo. Tengo el enorme gusto, honor de conocer al doctor Gerardo Jiménez. Gerardo y yo compartimos un programa de alta dirección de innovación y tecnología en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, cuando él estaba casi recién llegando de haber estado en el proyecto de el Johns Hopkins, la University en los Estados Unidos, él está entre los 11 investigadores científicos que presentaron el primer mapa del genoma humano en el año 2001. Y Gerardo vino a México y en México lo hicieron el primer director del Instituto de Investigación en Ciencias Genómicas de la UNAM, en la ciudad de Cuernavaca. Y platicando un día con él, presidiendo yo la Academia Mexicana de Informática, le dije, Gerardo, ¿por qué no nos das una charla sobre esto? Me dijo, David, pero ustedes son informáticos y yo soy científico de la medicina. Le dije, oye, es que tú justamente con todo lo que estás haciendo uso de todos los elementos de la información. El Big Data para ti es fundamental. Él ya terminó su gestión como director del instituto, tiene ahora su empresa, su centro de investigación, y él está trabajando en todo el tema de medicina personalizada. Y déjenme decirles, tiene un grupo de científicos de tecnología, de cómputo, de inteligencia artificial, de Big Data, científicos de datos, ayudándolo para todo el trabajo que están haciendo, ¿sí? Entonces, los grandes modelos lingüísticos, por ejemplo, se produjeron cuando un equipo inventó la forma de transformar todo ese tema en redes neuronales donde aparece cada palabra o cada secuencia, ¿sí? Esta es la manera en la que empezó a funcionar
el ChatGPT y el Gemini y el Copilot y todos estos. Está la cantidad de información que ahora vamos a aprovecharla para poderla transformar. Y eso sería un tema. El modelo de lenguaje preentrenado de esto, de hecho, la palabra GPT quiere decir Generative Pre-trained Transformer, es un transformador generativo previamente entrenado. O sea, no salió de la nada, ¿sí? No está yendo a la red a buscar textos, no. Es un transformador que ya está entrenado y que es capaz de hacer generación y que nos sirve para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el LMM, que así le llaman, Large Language Model, es un modelo lingüístico grande, es un tipo de programa de inteligencia artificial que puede reconocer y generar texto entre otras tareas. Los LLM se capacitan con enormes conjuntos de datos, de ahí el adjetivo grande, ¿no? Por ejemplo, mejor mañana vamos a poder decirle a nuestro ayudante del LLM, como médico, oye, ayúdame ahorita rápidamente, tengo urgencia de hacer algunas cosas, ayúdame a preparar qué tengo que hacer para este tipo de receta, con este tipo de estudios, con este tipo de análisis. Y él, si lo fuiste enseñando, pues te lo pueda poder hacer porque le vas a hablar en lenguaje natural, ¿no? Los modelos de fundación. Un modelo fundacional es un gran modelo de inteligencia, también artificial, en una gran cantidad de datos, no etiquetado a escala, que da como un modelo que no se puede adaptar, que se puede adaptar, pero a una amplia gama de tareas posteriores. También lo vamos a hacer así. Y aquí estamos viendo un poco este diagrama, datos estructurados, textos, voz, señales de 3 dimensiones, imágenes, los vamos a entrenar y el LLM es como un gran cerebro y lo va a adaptar y va a poder entonces hacer extracción de información, seguimiento de instrucciones, reconocimiento de objetos, y va a poder capturar imágenes, preguntas y respuestas, y va a poder hacer hasta más un concepto del sentiment analysis. No es sentimental, quiero hacer la aclaración que suena que fuera sentimental, ¿no? Sino que te va a permitir tener fundamentos sólidos de los análisis que estás haciendo. Y esto, pues, hombre, te va a permitir darte cuenta que estamos avanzando enormemente en todo este sentido. ¿Y qué posibles outputs vamos a tener en entradas y salidas? Perdón que lo tenga en inglés, pero les voy a decir algo, por ahí está la cita de donde lo tomé, entonces por eso lo dejé tal cual, ¿no? De las entradas, vamos a poder tomar información del contexto, datos de contexto, las famosas cookies, que son la manera en la que te vas a estar dando información, los cuestionamientos de los usuarios, textos, códigos, comandos, los del propio sistema también, o de otros datos, páginas web, documentos, etcétera. Pasan al lenguaje natural de inteligencia artificial y entonces te van a responder también textos, códigos, interfaces de usuario, ¿sí? ¿Cómo se llama? Requerimientos para las API, que son las aplicaciones de interfase, cambios en tus datos, comandos para otras herramientas, ¿no? Y eventualmente eh, elementos que son encontrados que te van a permitir hacer otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, esto ya está mucho más sofisticada la lámina. Me la voy a brincar para que no piensen que estoy aquí tratando de cómo va evolucionando el árbol de toda la información que se va sumando y subiendo ahí. ChatGPT 3 fue la primera versión hace un par de años. Al poco tiempo, a los 6 meses, sacaron ChatGPT 4. Ahora ya están en ChatGPT 4 optimizado, ¿sí? Está por salir ChatGPT 5, ¿sí? La diferencia es que este es gratuito, también tiene una limitante que tiene información a, aparentemente al inicio de 2 años anteriores, ahora parece que trae algo así como 6 meses anteriores. Este está al día, está en tiempo real con toda la información, pero te tiene un costo, me parece que este anda sobre los $20 mensuales de poder usar ChatGPT 4, entonces ya para alguien que puede estar ahí, podemos empezar a meter cosas de modelo climático, por ejemplo, modelos de lenguaje también. Ahí está un poco lo que decíamos hace un rato y la probabilidad de cómo manejarnos las famosas redes neuronales, ¿no? Que es el aprendizaje automático en esto y la automatización. Para 2025, o sea, para el año que entra, el tiempo dedicado a las tareas en el trabajo será desarrollado en partes iguales por humanos y por máquinas. Esto lo dijeron los amigos de PricewaterhouseCoopers hace un par de años, hace un año. El futuro
del trabajo en una jornada. La clasificación manual, todo lo que se hacía antes a mano, pues va a cambiar, ¿no? Ahora va a ser, por ejemplo, todo este concepto de la automatización de la comida, por ejemplo, la agricultura de precisión. Ahí vemos un aparato tipo un dron haciendo todo esto. El día de mañana ese dron va a estar controlado por inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Los telemarketers, los call centers, es una cosa tremenda donde está la gente llamando todo el tiempo, pero vas a meter ahora chatbots o agentes virtuales. Entonces, oye, y todos esos empleos, pues vamos a tener que transformarlos en otra cosa, ¿sí? Pero esto va a poder hacer de manera virtual. Y el desarrollo de software, no me voy a meter aquí porque esto es un poco largo, voy a pasarlo rápido. Ahí está el ciclo, ¿sí? Cómo avanzamos, los que desarrollamos software un poco ahí, el desarrollo y la operación, y aquí está todo lo que se va a usar para desarrollo de software, ¿sí? Me voy un poquito, me voy a pasar a en la educación, ahora sí. Audrey Azoulay, la directora general de UNESCO, dijo hace poco, la IA transformará profundamente la educación. Se van a revolucionar los métodos de enseñanza, las formas de aprender, de acceder al conocimiento, de capacitar a los docentes. A mí me preocupa mucho esto porque todo el mundo aparentemente le quiere tener un poco de miedo a la inteligencia artificial y dice, no la vamos a usar. Nadie va a usar inteligencia. El que use inteligencia artificial lo voy a reprobar. No, a ver, aprendamos a usar la inteligencia artificial. Está aquí y en la medida en que a lo mejor lo aprovechemos, nos va a ir mejor a todos. Déjenme decirles, esa es la verdad. Entonces, se están revolucionando los métodos de enseñanza, las formas de aprender, por supuesto, que se van a revolucionar en todos los sentidos. ¿Quién les ha dicho que para hacer, conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir? ¿Sí? Este es el tema de que la educación encierra un gran tesoro. Y aquí lo vamos a ver. Saber. Por ejemplo, conocer, poseer conocimientos básicos, aprender a aprender. Hacer, capacidades personales que permitan hacer frente a las situaciones cotidianas. Ser, potenciar las capacidades de las personas a fin de lograr un crecimiento integral, con cierta autonomía también, ¿no? Y finalmente, convivir, perdón. Capacidad de las personas de entenderse unas a otras. ¿Sí? Conocer, hacer, ser y convivir. Y eso nos va a cambiar la forma de trabajar, trabajo colaborativo, ¿sí? Transdisciplina, toda una serie de elementos, escenarios de aprendizaje distintos, ¿sí? Donde vamos a integrar toda una serie de cosas, ¿sí? Tecnología para facilitar el aprendizaje. Siempre pensamos que solo los que estudian ingeniería pueden hacer esto. No, déjenme decirles, el día de mañana vamos a poder empezar a hacer simulaciones interesantes, por ejemplo, no soy un experto en la parte de salud, pero simulaciones, por ejemplo, de clínica, simulaciones de la parte de cirugía, simulaciones de estudios, etcétera, utilizando todo esto. Diseñar la forma en la que aprendemos. Diseños de ambiente de aprendizaje, por ejemplo, modelo educativo, el diseño curricular, el perfil de ingreso, las actividades del aprendizaje, el proceso de aprendizaje, diseño instruccional, ¿no? Y esto es valiosísimo, cómo lo entendemos. Y aquí vamos a verlo un poquito, cómo lo vamos construyendo. Escenarios de aprendizaje, perfil, prerequisitos, objetivos, competencias, indicadores de desempeño, intenciones formativas, estructura temática, organización de contenidos, estrategia didáctica, estructura de actividades de aprendizaje, ¿m? Contenido educativo, recursos para el aprendizaje, software y servicios web para aprender, instrumentos de evaluación. Piensa en esto en el mundo de la educación en salud. Ahí hay un gran modelo de escenarios de aprendizaje que podemos aprovechar. Ahora sí, cómo la IA generativa contribuye al desarrollo, ¿no? Sistemas de tutoría inteligente, analítica del aprendizaje, personalización del currículum. Sistema de tutoría inteligente, adaptabilidad, efectividad, aplicaciones específicas, retroalimentación inmediata. Vamos a cambiar la manera en la que vamos a enseñar ahora. Analítica del aprendizaje, patrones y tendencias, predicciones y recomendaciones, toma de decisiones basada en datos, limitaciones y desafíos, diseño adaptativo del currículo, enfoques basados en modelos,
diversidad del aprendizaje. Y aquí algunas herramientas de ayuda, ¿no? Para que las vean el GPT-0, por ejemplo, el Explain Paper, AnyPod IA, en los Slice IA, etcétera, ¿no? Y muchas más. DALL-E, Imagine 3D, Léxica, Synthesia. Ujú. Bueno, esta presentación se va a quedar para ustedes, ¿eh? O sea, para que la tengan. Estoy yendo un poco rápido porque es muy larga y no quiero aburrirlos con más, quiero llegar a una parte que me interesa. Y aquí están Bing Chat, ChatGPT, Do Not Pay, The Build, Réplica, Ariana AI, ¿sí? Pero una parte que hay que considerar. Las consideraciones éticas de la implementación de la IA en la educación. Privacidad de datos, equidad e inclusividad, autonomía del estudiante y la parte de accountability, que en español significa rendición de cuentas. Y desde luego la parte de responsabilidad asociada a esa rendición de cuentas. Aquí tenemos que trabajar así. Va a ser muy distinto como lo vamos viendo en ese sentido. Mete un safety car y vamos a llegar a la última parte. Algunos riesgos. Y los pongo en diferentes tonos, si se fijan, paso de este tono un poquito acerezado hasta un tono totalmente púrpura, casi por acá, en ese sentido. De la pereza intelectual, la sustitución laboral, la pérdida de industrias, la adicción y dependencia, que agarra un tono distinto, la información falsa o la información basura que hay ahí, la suplantación de identidad y desde luego las optimizaciones catastróficas. O sea, la parte apocalíptica finalmente que podríamos pensar que puede presentarse. Sustitución laboral, pérdida de industria, por ejemplo. Goldman Sachs, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Institución financiera prevé que 300 millones se van a perder o se van a degradar por la inteligencia artificial. Perdón. ¿Sí? Dice, se van a degradar. Y entonces todo el mundo dice, oye, ¿qué vamos a hacer si se van a degradar 300 millones de empleos, ¿no? Dice, bueno, algo tendremos que hacer, ¿no? La inteligencia artificial analítica te va a permitir hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que me gusta mucho dice, en el MIT usaron inteligencia artificial para predecir cáncer mamario, ¿no? O sea, el riesgo, y luego lo van analizando perfectamente. Déjenme platicarles aquí algo que me tocó vivir durante la pandemia. Un grupo de investigadores de la UNAM en México, trabajando en inteligencia artificial con imágenes, estoy hablando del año 2020, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando del 22 para acá. En el 2020 se pusieron a trabajar con imágenes de rayos X, esto es, con radiografías y empezaron a trabajar con las radiografías para determinar daños pulmonares. E hicieron un modelo de inteligencia artificial, todavía trabajando de la manera anterior, utilizando redes neuronales, programando todo esto, trabajando en la máquina, etcétera, para poder saber de una imagen si el daño pulmonar era proveniente de un virus o era proveniente de otro tipo de agente, ¿no? Una bacteria, alguna cosa por el estilo. Y esto lo empezaron a probar a principios del 2021 en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay un hospital muy conocido en la Ciudad de México que se llama el Hospital de la Raza, porque está enfrente de un monumento a la raza que está ahí en el norte de la ciudad. Y en el Hospital de la Raza empezaron a probar esto para ver que gente que llegaba con daño pulmonar, si era un tema para darle tratamiento por COVID, por virus, o darle tratamiento por otro tipo de agente que lo había dañado. Utilizando solo imágenes de radiografía, ¿eh? Para que vean lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Son de esas cosas que se difunden poco, pero fue una cosa verdaderamente impresionante lo que estos amigos hicieron. El segundo conjunto que pone ahí, adicción, dependencia y manipulación. Pues sí, un ejemplo es Joseph Weissbaum en el año 66, perdón, diseñó en MIT una primera versión de un programa de manejo natural que se llamó ELISA. Estaba diseñado para imitar, fíjense, las respuestas de una psicoterapeuta y mantener conversaciones sencillas.
muchos usuarios creían estar hablando con una persona real y ver sus sentimientos afectivos hacia ella. Esto sirvió de inspiración para la película Her de Spike Jonze, si la vieron por ahí, este, la dependencia o adicción. O sea, ha habido gente que se ha enamorado de Siri, la herramienta que se usa para trabajar con un dispositivo iPhone, o con Alexa de Amazon, ¿no? Porque pues, no sabe si está hablando con alguien. Bueno, aquí ya había mencionado yo esto, lo de la... ¿Cómo analizar esto desde la óptica de la ética? ¿Sí? Eh, Sheila Yazanoff publica un libro que se llama Las éticas de la invención o la ética de la invención, tecnología y el futuro de los humanos. Para mejorar la gobernanza, dice ella, debemos tener en cuenta la gama completa de valores que preocupan a los humanos cuando contemplan el futuro. No solo el valor del cambio, sino también de la continuidad. No solo la seguridad física, sino también la calidad de vida. Y no solo los beneficios económicos, sino la justicia social. Y eso es algo que no estamos contemplando todos probablemente en este momento. Y ahí dice ella, hay un rumbo a la nueva propuesta, de cuantitativo, tecnocrático, orientado al cambio, eficiencia y beneficio económico, a cualitativo, a quienes son realmente los interesados, orientado a la comunidad, integralidad y justicia. Ujú. Internos, propósito, valores, principios, significados, externos, pues la ética de la inteligencia artificial. La UNESCO acaba de sacar un documento muy puntual sobre todo esto, ¿sí? En el cual dice la ética que estamos viviendo. Y con esto regreso a estas que había puesto hace un rato y me voy a tener un momento, cuando justo en el año 2023 el Instituto del Futuro, que lo componen una serie de científicos, empresarios y líderes de opinión, elaboraron un documento en el que decían, detengamos la inteligencia artificial ahorita, porque no estamos preparados. Y estábamos hablando que estaba ahí un premio, Alan Turing, que estaba ahí metido, el señor Elon Musk, que estaba metido ahí Steve Jobs, perdón, Steve Jobs, eh, ¿cómo se llama? El de Microsoft, olvidé su nombre. En fin, estaban metidos todos ellos ahí diciendo, detengamos a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no estamos preparados y la ética nos va a consumir a todos, ¿sí? Entonces, yo quisiera que ahí es donde quisiera dejar un poquito todo el tema para decir, sí, nos va a ayudar en muchas disciplinas, pero tenemos que considerar particularmente la parte humana. Y si en algo los humanos intervenimos y participamos, es en la salud. Entonces, y en la educación. Yo les diría, tengamos en cuenta estos dos temas importantes. Y con esto les digo, gracias y nos vemos en el futuro, ¿eh? Aquí estamos. Muchas gracias. Excelente y maravillosa presentación, mi estimadísimo doctor. Has presentado una ventana hacia un mundo maravilloso que se nos viene. Nosotros que nacimos analógicos y que hemos tocado que transformarnos a la digital, hemos apreciado muchísimo los beneficios que esto ha traído. Poder tener en el bolsillo una maquinita que tenga todo el conocimiento de la humanidad, geográfico, histórico, es increíble, es algo que no podíamos concebir ni siquiera hace medio siglo, no digamos esto. Entonces, lo que has presentado nos pinta un futuro excelente. En el campo de la medicina, que es el área de mi especialidad profesional, es maravilloso. La medicina interna, como tú lo sabes, se basa en procesos iterativos. Si no es esto, las alternativas son A o B. Si no es B, las alternativas son C y D. Y eso es algo que la inteligencia artificial puede hacer maravillosamente bien. Veo entre esos 300 millones de empleos en riesgo mi capacidad de médico, porque una inteligencia artificial va a poder hacer el diagnóstico más rápido y probablemente más eficientemente que yo. Te felicito, muchas gracias por la No, muchas presentación. gracias. Gracias, doctor Arevalo. Gracias a esta invitación. Y la verdad, yo creo que podemos hablar de muchas cosas, pero a mí me gustaría más bien que
me digan qué piensan en todo esto, porque vamos, vivimos esta inteligencia artificial. Alguien dice, fue una coincidencia que salió la inteligencia artificial generativa en el año 2022 cuando habíamos dado ya por cerrada, digamos, el ciclo de la pandemia de manera oficial a nivel mundial, ¿no? Entonces todo el mundo dice, se la estuvieron guardando para sacarla después. Y mientras en la pandemia aprendimos a hacer muchas cosas con la tecnología. Por ejemplo, los médicos empezaron a tener estas famosas citas a través de video, ¿no? Ver a sus pacientes, platicar con ellos, y hoy pues ya se puede ir haciendo eso de una manera diferente. Yo sé que eso cambió dramáticamente a lo que había antes, ¿no? Porque antes había que pues, recibir al paciente en un lugar, verlo en un sitio, pero le empezamos a confiar a la tecnología esto. Yo estoy diciendo, ahorita estamos hablando, mi querido doctor, eh, un número importante de personas aquí en una videoconferencia sin falla. Esto hace 10 años era imposible. Hace 10 años queríamos hacer una videoconferencia y a veces funcionaba un ratito, se hacía lenta, se perdía el audio, se apagaba la cámara, se caía la comunicación y decíamos, no, esto no. Y hoy es la cosa más sencilla hacer una videoconferencia, además, a cualquier parte del mundo. Prueba de ello, estamos en el caso mío, estoy en una universidad 100% en línea, la universidad en Internet, UNIR, y funcionamos así, y funcionamos muy bien. Y entonces, tengo la esposa de mi hijo mayor, mi nuera, es pediatra, y ella vive en la ciudad de Nueva York, y ella interactúa con muchos de sus pacientes vía videoconferencia, ¿sí? Y empezó a hacerlo desde la pandemia, ¿no? Y ahora, bueno, ha sido un avance enorme y está haciendo trabajos de investigación con la Universidad de Colorado desde Nueva York, ¿no? Y trabaja en todo. Y dices, la tecnología evidentemente nos cambió para todo el modelo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, sin duda, y como bien lo dices, rector, tú y yo pertenecimos a nacimos con el libro de texto bajo el brazo y hoy todo el mundo trae el dispositivo móvil, ¿no? Y esa fue la gran diferencia. Pero aquí estamos, seguimos ahí. Es una enorme diferencia y tú y yo tenemos un privilegio muy grande, además que trabajamos con Proeduca, que es la institución de educación en línea en castellano más grande del mundo. Y Correcto. entonces, tanto Unir en México como Internaciones en Guatemala, nuestro campus es donde quiera que haya señal de Internet. No estamos sujetos a una instalación física, a que nuestros estudiantes se trasladen. Simplemente, si tienes conexión, ya estás en el campus universitario. Esto es un avance tremendamente grande en el campo de la educación. Y yo quisiera saber si entre nuestro auditorio hay preguntas para tan distinguido expositor, porque realmente hay que aprovechar. Buenas noches, tengo una duda. Hablando un poco de la inteligencia artificial en el tema de salud, ¿ustedes creen que sí va a llegar un punto a sustituir a un médico como tal? Porque quiera que no, el médico pues tiene el criterio, puede hacer la evaluación física y la inteligencia artificial se va a guiar por datos que ingresemos. O sea, si hay un error en alguna información, el diagnóstico o la medicación que se dé pues va a ser errónea, me imagino. Sí, bueno, gracias Beverly por tu pregunta. Me parece una pregunta muy atinada, justamente pensando en este tema del futuro de las profesiones. Yo te diría que no lo va a sustituir. Yo te diría que lo va a ayudar. La inteligencia artificial va a ser una herramienta de gran ayuda en muchas profesiones. Lo que va a obligar a los médicos es a prepararse de una manera tanto diferente, van a tener que trabajar en una preparación distinta. Los médicos a mí siempre me han sorprendido, y lo digo de verdad con cierta modestia de la parte que yo hago de tecnología y del reconocimiento que tengo a la medicina, ¿no? La medicina, si alguna disciplina ha tenido avances y desarrollos en los últimos años, en la medicina, ¿no? Lo acabamos de ver en la propia pandemia, ¿no? En menos de un año tuvimos vacunas para tener el avance. Y les digo algo, la inteligencia artificial ayudó a hacer esas vacunas, sin duda. Entonces va a ser una muy buena ayuda para los médicos todo esto.
voy a usar un ejemplo, Beverly, si me lo permites. Me lo Gracias. preguntaron unos profesores hace un tiempo y me dijeron, eh, David, ¿tú crees que la inteligencia artificial va a sustituir a los profesores? Y le dije, el profesor que crea que la inteligencia artificial lo va a sustituir, lo merece. Sí, porque no está viendo a la inteligencia artificial como una herramienta poderosa para lo que va a hacer, sino está pensando competir contra la inteligencia artificial. No es un tema de competencia, al contrario, va Es a ser un herramienta de apoyo. total y absolutamente, pero va a ser una herramienta de apoyo exigente. Vas a tener que prepararte mucho más para poder utilizarla eficiente y desde luego de la mejor manera, ¿no? Así va a ser. Ese es mi punto de vista y lo estamos viendo, ¿eh? Yo te digo, ya hay gente trabajando. La gente que estuvo trabajando en todo el modelo genómico, es impresionante lo que están haciendo y ya están utilizando inteligencia artificial para seguir avanzando en ese sentido. Te decía yo, el tema de la medicina personalizada, ¿no? Cuando tú puedas llegar a atenderte, tu ayudante de inteligencia artificial te va a ayudar para todo el diagnóstico, todo, y el momento que le digas, te tienes que tomar este medicamento, pero es un medicamento para ti, hecho expresamente para tu condición particular. No, no, no. Sabemos hoy que los medicamentos pues cumplen de manera amplia, ¿no? Para la gran mayoría de la población, ¿sí? Pero en el momento que te digan, es que el paracetamol no es para ti, ¿sí? Sino que o es un paracetamol especial para Beverly, ¿sí? Y ese es el que te van a dar a ti, eventualmente. Por ahí va el camino, ¿eh? Muchas gracias. Nada. Por aquí, mi estimado David, veo un comentario que dice que los médicos al usar más tecnología, las consultas van a tener más costo en cuanto a lo económico. Y yo creo que es exactamente al revés. Podemos usar ahí una similitud con la memoria. La Exacto. memoria de las máquinas no solo se incrementa exponencialmente, sino que se reduce en costos cada año. Y imagínate tú cuánto costaba un aparato tomográfico cuando esto empezaba y ahora hablamos de resonancia magnética y mucho más y, y no ha tenido ese efecto en el costo de los tratamientos. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo y déjame decirte, además, se va a ir viendo todo eso. Un tema interesante, por ejemplo, la medicina, entre muchos avances, va a requerir de ayudas importantes como es todo este manejo de la elaboración de prótesis de diferentes tipos, ¿no? Y hemos visto que las prótesis han cambiado muchísimo, ¿eh? O sea, pasaron de ser unas prótesis pues muy, muy elementales, muy, muy iniciales, ¿no? A unas prótesis hoy impresionantes, ¿no? Unas prótesis de titanio con no sé cuántas cosas, o prótesis incluso ya de algún componente químico plástico desarrollado por una máquina, ¿sí? Entonces tú puedes preparar la prótesis de cadera de una persona en una máquina que está, una impresora que está al lado tuyo, ¿sí? Y vas a sacar ahí en ese momento la prótesis para dársela al cirujano, o tú eres el cirujano y tú eres el que va a ir a ponerle la prótesis sin ningún problema. Y esto hace muchos años era no caro, carísimo, era imaginar que no podíamos acceder a eso. Y hoy, por supuesto que van a poder acceder a eso y de una manera mucho más simple, mucho más fácil y a menor costo. Por supuesto, la tecnología sigue esta ley que siempre decíamos que cada 6 meses se duplicaba la potencia de los microprocesadores y se reducía el costo, ¿no? Hoy, un dispositivo móvil como el que usamos todos, este que tengo aquí, a lo mejor que lo puedan ver aquí, mi dispositivo móvil, eh, pues cuesta, por decir algo, $500, ¿no? Pero esos $500 son lo que hace 40 años costaban $18 millones una computadora, ¿no? O sea, así ha sido el, 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 el avance en ese sentido. Y la medicina también lo vemos, ¿eh? O sea, el tema hoy, yo estoy impresionado de verdad, todo lo que se puede hacer. Hace, voy a decir una barbaridad, pero simplemente por información que tengo más familiar, ¿no? Hace 30 años, el 80% de los pacientes de cáncer fallecía. Hoy, el 80% de los pacientes de cáncer
se queda, sigue vivo, ¿sí? O sea, le dieron la vuelta al 80-20 en 30 años. ¿Gracias a qué? Pues a los avances científicos que hay detrás, ¿no? Y que no se van a detener, ¿no? O sea, voy a decir una cosa que no quise comentar. Hay una empresa que se llama Alphabet, que es la empresa matriz de Google, ¿sí? Ellos están trabajando en diferentes proyectos. Uno de ellos es un vehículo autónomo, por supuesto, también de Google. Están también trabajando en una nave al espacio, pero están trabajando en algo que a mí me sorprende, en cómo hacer que la esperanza media de vida de la humanidad llegue a 140 años para el año 2070. O sea, dentro de 35 años, dentro de 45 años, la esperanza media de vida que hoy anda cerca de los 78, 79 años, llegue a 140 años. ¿Y en quién creen que están pensando? En los médicos. Los médicos son los que van a ayudar y además es una realidad. Hace 100 años, cuando todavía no se descubría la penicilina, la esperanza media de vida era 41 años, ¿sí? Hasta 1929, que se descubre la penicilina y que se hace, se sintetiza y que se puede hacer y se puede usar ya como un medicamento, la esperanza media de vida cambió y cambió dramáticamente. La gente se moría de una disentería, ¿no? De una infección intestinal. Y ahora pues ya no te mueres de eso, ¿no? Ya puedes sobrevivir, ya pudimos sobrevivir a una pandemia de COVID, muchos, ¿no? Mientras que en otros tiempos la gente se moría de otra manera. Entonces, y el punto es llegar a 140 años, decía yo en la parte ética, con calidad de vida también, porque eso va a ser importante, ¿no? O sea, hoy eh, piensas, yo hace 40 años yo veía a la gente de mi edad, decía yo, este viejo ya tendría que estar, ya está retirado, ya es un viejo, ¿no? Y entonces nos sentimos activos. Y tú volteas y ves a la gente, ¿no? El presidente de los Estados Unidos actual tiene 82 años, acaba de cumplirlos. El que va a llegar va a cumplir 79, ¿no? El presidente Lula en Brasil tiene 79 años, etcétera, ¿no? Estás viendo que entonces la gente, pues no sé si vamos a llegar a 140, pero es gracias a todo esto, tecnología, medicina, ética, etcétera, ¿no? Excelente, excelente apreciación y un futuro brillante para las nuevas generaciones que están naciendo en este momento. Veo aquí dos comentarios, uno muy atinados, por cierto, que es que la inteligencia artificial, por el momento, no puede sustituir la calidez humana en el trato, Y yo creo que esa es una parte de la medicina que es la parte arte de la medicina. Y luego hay una pregunta que son, ¿cuáles son los riesgos de depender demasiado de la inteligencia artificial en la toma de decisiones médicas? ¿Qué piensas? Bueno, el riesgo es grande. Yo creo que el riesgo es muy grande, pero en la medida en que vayamos otra vez avanzando, en que vayamos haciendo que la inteligencia artificial aprenda y realmente nos entienda y nos vaya respondiendo de una manera correcta, si lo alimentamos mal, va a aprender mal y vamos a tener un pésimo ayudante, ¿no? O sea, ustedes que son médicos tienen ayudantes en el campo clínico o en la parte de cirugía, etcétera. Y ustedes, ellos a su vez van aprendiendo de ustedes, ¿no? Y si ustedes aprenden, si ellos aprenden bien de ustedes, van a ser buenos también ellos en algún momento. Entonces, la máquina también tenemos que enseñarla bien. Si no la enseñamos bien, por supuesto que es un gran riesgo, enorme riesgo, llevarla a niveles equivocados. Ese quizás es uno de los temas más fuertes de la ética. Es donde estos amigos del Instituto del Futuro, del Institute for the Future, estaban preocupados. Digamos, es que no podemos soltar la inteligencia artificial ahorita porque lo que va a pasar es que la van a empezar a usar mal, la van a empezar a usar los malos. Y eso es un riesgo, sin duda. Y es lo que hay que cuidar en todos los sentidos. Pero vamos, es como el Internet. El Internet cuando surgió, pues estaba bien y de repente se llenó de basura el Internet, ¿no? Hoy está lleno de basura el Internet, sin duda. Y hay malos haciendo uso del Internet, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Todo lo que es esto de la venta de la pornografía y de no sé, está lleno. Bueno, ahí está ese uso, ¿no? Y del lado del Internet artificial tenemos que cuidar justamente que haya otro tema en ese sentido. Entonces, sí hay un gran riesgo. Yo por eso presenté esos colores ahí, decía yo, algunos, cómo van a ser el depender demasiado de la inteligencia artificial. Otra vez,
tú no puedes depender demasiado de una herramienta. La herramienta es eso, es una gran ayuda, pero finalmente tu criterio, tu conocimiento, tu desarrollo, tu experiencia es la que va a ser la que tome decisiones junto contigo, ¿no? Para la parte más importante. Y más en el caso de un médico, ¿no? ¿Confiamos en los médicos? Sí. Todos tenemos un médico de confianza porque confiamos en él. Y confiamos en él ¿por qué? Por alguna razón particularmente. Y la razón es la persona, ¿no? O sea, esa es la que nos genera la confianza. Veía yo por ahí el tema que mencionaban, este tema de la parte humana en el caso de la atención odontológica. Por supuesto que la odontología tiene esa parte también importante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un buen odontólogo, sí, es con el que estás trabajando siempre, ¿no? Te quieres sentir bien ahí, ¿no? Sí, Ruth, Sí, buenas noches. buenas noches. Ahora con lo que usted estaba platicando, con el tema de cómo los profesores y los catedráticos, ¿verdad? Deben de transmitir ahora la información en el tema de la educación. Me hizo recordar a un filósofo que para mí es uno de mis favoritos, que es italiano, que lamentablemente pues ya no están con nosotros, que es Lucio Urdini. Él decía mucho sobre el tema de que cada vez que vamos avanzando y evolucionando, ¿verdad? Hoy día los catedráticos y los profesores deben de transformarse porque ya no son los que nos van a dar la información, sino que ahora son ellos los que tienen que velar cómo el alumno utiliza la información, ¿verdad? Y él hacía una fuerte crítica también sobre los avances tecnológicos, ¿verdad? Y yo creo que esto es algo muy importante que debemos de recalcar y fomentar, sobre todo en los países de Latinoamérica, porque cada vez yo en lo personal, que vivo aquí en Guatemala, sí veo un declive muy, muy grande con el tema de los catedráticos y profesores en las diferentes universidades. Y creo que esas deficiencias de la falta de conocimiento, la falta de interés también de quererse preparar, actualizar, y que también pues entiendo que los altos costos para recibir también una educación de alta, eh, donde podamos incluir la tecnología y estos avances científicos, creo que eso también ha hecho que declive la educación, ¿verdad? Y que muchos de nosotros los estudiantes no podamos tener la oportunidad de poder salir adelante, ¿verdad? Y sobre todo poder formar partes de esta revolución tecnológica, ¿verdad? Porque yo en lo personal, pues, en lo personal yo siento que mi potencial está limitado y muchas veces quisiera hacer más, pero a veces me topo con tantos obstáculos que me desanimo, ¿verdad? Y yo creo que eso también es más que todo lo que quería compartirles, ¿verdad? Muchas gracias, Ruth. Mira, yo te diría algo. Escuché una vez al presidente de la Academia de Medicina de México eh, en una reunión que estábamos presentes de diferentes academias. Yo presidía la Academia de Informática en ese momento. Y él era muy simpático y le gustaba hacer buenas bromas y decía, los médicos, a los 5 años de que salimos de la universidad, dice, ya se nos olvidó la mitad de lo que aprendimos. Y la otra mitad ya es obsoleta, decía. Entonces los médicos tenemos que seguir estudiando siempre. Y le decíamos, es que no solo los médicos, imagínate los de tecnología. Si nosotros no hubiéramos, lo que aprendí yo hace 40 años cuando empecé en este mundo de la computación, no lo hubiera yo actualizado, pues ya estaría yo hablando de los viejos computadores y los viejos lenguajes y cómo se usaba la computadora en ese tiempo, ¿no? Pero los abogados también tienen que actualizarse, ¿sí? Porque las leyes también se están reformando, los modelos de convivencia se van modificando y todos al final tienen que vivir una actualización enorme. Y ahí estoy de acuerdo contigo, donde los profesores tienen que actualizarse también. A veces pensamos que tenemos que actualizar a los alumnos, pero los profesores hay que actualizarnos también. Así es. Muchísimas gracias. Pues
Creo que hemos recibido todos una cátedra sobre sobre la inteligencia artificial en un campo muy específico. Creo que tenemos una gran oportunidad por delante y no me queda sino agradecer la participación de de todo nuestro auditorio, pero muy especialmente, señor rector, a tan buena ilustración que nos has dado. Y sabemos que la Universidad UNIR en México se encuentra en magníficas manos bajo tu rectoría. Así es que muchas gracias a los participantes, de nuevo gracias a ti y esperamos tenerte muy pronto en otro webinar de Universidad Internaciones. Encantado de la vida. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y desde luego a ti, mi querido doctor Arévalo, muchas gracias por todo. Muy buenas noches, hasta pronto.